Hola, mi nombre es María Isabel Aquilema Chacón. El día de hoy vamos a realizar una entrevista de tipo estructurada, la cual va a consistir en hacerse preguntas al entrevistado. Bueno, tenemos que la entrevista es una interacción comunicativa en la que un entrevistador realiza preguntas al entrevistado con el objetivo de obtener información. Entonces decimos que en esta va a consistir de opiniones o nos va a permitir conocer más acerca de un tema o persona en particular. Este va a ser un proceso sistemático estructurado que va a tener como objetivo indagar en la mente del entrevistado para recuperar así datos relevantes. Tenemos también que esta entrevista va a ser importante porque mediante esta vamos a obtener información acerca del entrevistado. Mi nombre es Antonio Tumbaco y yo les voy a hablar sobre la primera fase que corresponde a la preparación. Tenemos los objetivos. Dentro del objetivo general tenemos conocer la prevalencia de la enfermedad diabetes mellitus en la población, además de conocer factores de riesgo que pueden afectar en el correcto control de la enfermedad y los tratamientos farmacológicos que se emplean. Como objetivos específicos tenemos identificar la prevalencia y distribución de la diabetes mellitus, determinar la prevalencia y distribución de los factores de riesgo como prácticas alimentarias, obesidad, sedentarismo, y conocer el tratamiento farmacológico que sigue el paciente con diabetes mellitus posterior al diagnóstico médico. Dentro de nuestro planteamiento tenemos el cuestionario donde vamos a tener unas preguntas guías. La primera pregunta corresponde a, ¿dentro de su círculo familiar existen otros miembros de su familia que presenten diabetes? La forma de contestar a estas interrogantes van a ser preguntas de opción sí y no. Como segunda pregunta tenemos, ¿se realiza regularmente análisis para el control de glucosa en sangre? Como respuesta sí o no. Tercera pregunta, ¿presenta usted algún tipo de alteración constante en la presión arterial? Como respuesta sí o no. Cuarta pregunta, ¿ha cambiado de peso en los últimos 5 años? Como respuesta sí o no. Quinta pregunta, ¿sigue alguna restricción en la alimentación? Como respuesta sí o no. Sexto, ¿realiza algún tipo de actividad física? Como respuesta sí o no. Y séptimo, ¿usted utiliza algún medicamento glucémico o de tratamiento con insulina? Como respuesta sí o no. Segunda fase. Buenos días, señora Elisa. ¿Cómo Buenos días. está? Bien. Bueno, soy el estudiante de enfermería, Damián Loor, de la Universidad Estatal de Milagro. Bueno, el día de hoy le venimos a plantear si usted nos ayudaría con una entrevista, lo cual mi compañera Carla Cortés, de la Universidad Estatal de Milagro, le realizará. Esta sería una serie de preguntas sobre el tema de la diabetes. Para el Ok. día 28 de julio, el objetivo de esta entrevista será fomentar la alimentación saludable, promover actividad física, educación sobre la diabetes y la Bueno, prevención y manejo de esto. ok. Bueno, el lugar de la entrevista se ejecutará en Bastión Popular, bloque uno, y el tiempo de duración de la entrevista tendrá una duración de 3 a 7 minutos. Y esta va a ser grabada con fines educativos. ¿Si está Ahí. dispuesta? Sí, está bien. Ya. Muchas gracias. Bueno, gracias. Estamos en la tercera fase, que es la de desarrollo. Buenos días, señora Elisa, ¿cómo está? Buenos días, niña, ¿cómo está? Bueno, bien. En este día me encuentro porque vamos a dar inicio a una entrevista. Bueno, Ya. La primera pregunta sería, ¿dentro de su círculo familiar existen otros miembros de su familia que presentan diabetes? ¿Sí o no? sí, mis hermanos. Bien. ¿Se realiza regularmente análisis para el control de su glucosa en sangre? ¿Sí o no? Sí, Bien. ¿Presenta cada usted, 2 meses. presenta usted Cada dos algún tipo? meses me hago los exámenes. Ya está bien. ¿Presenta usted algún tipo de alteración constante en la presión arterial? No, Está. ¿Ha cambiado de peso en los últimos 5 años? sí, vareo. Hay días que estoy subidita, hay días que bajo y así. Ya está bien. ¿Sigue alguna restricción en la alimentación? No, Ok. ¿Realiza usted algún tipo de actividad física? a veces. Ok. ¿Usted alguna vez,
Nos encontramos en la tercera fase, que sería la de desarrollo. Buenos días, señora Elisa, ¿cómo está? Buenos días. Bien. Bueno, vamos a dar inicio a esta entrevista. Primera pregunta, ¿dentro de su círculo familiar existen otros miembros de su familia que presenten diabetes, sí o no? Sí, ¿Se realiza usted regularmente análisis del control de su glucosa en sangre, sí o no? sí. Ya. ¿Presenta usted algún tipo de alteración constante en la presión arterial? No, Ok. ¿Ha cambiado de peso en los últimos 5 años? sí. Ya. ¿Sigue alguna restricción en su alimentación diaria? Mm, no, Ya. ¿Usted alguna vez realiza, por lo regular, actividad física, sí, no o regularmente? regular. Listo. ¿Usted utiliza algún medicamento glucémico o tratamiento con insulina? Insulina. Listo, sí. Muy amable, gracias. Bueno, gracias. Como cuarta fase de la entrevista tenemos el cierre. Señora Elisa, yo le quiero preguntar qué le pareció la entrevista Muy bien. y qué me puede compartir sobre cómo usted sobrelleva la enfermedad de la diabetes. Yo la llevo, digamos, un poco controlada. Me hago pasando un día, 2 días, la prueba y así mismo de igual, asimismo, de igual tengo algunos de mis hermanos que ellos tienen diabetes, entonces yo pienso que es hereditario, por lo que mi mami y mi papi también, él murió con el azúcar, entonces así como ellos también tienen, yo también de igual me cuido porque no quiero que algún día de igual me pase algo, mis órganos se vayan a enfermar, entonces por eso yo trato de cuidarme un poco en la alimentación, en los medicamentos y así la llevo de igual un poco controlada, camino en la mañana para poder estar con mi azúcar controlada. Ok, muchísimas gracias, señora Elisa, por tomarse el tiempo de aceptar esta entrevista. Y esta entrevista ha sido muy favorecedora porque gracias a lo que usted nos ha aportado, nosotros podemos tener mejor conocimiento de cómo dialogar con otros pacientes que pasen la misma enfermedad. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Bueno, señora Elisa, pues como conclusión de esta entrevista podemos decir que pues la diabetes es una enfermedad crónica, la forma en que el cuerpo utiliza la sangre en la glucosa. Por eso, algunas recomendaciones esenciales en este caso para su enfermedad de la diabetes es, por ejemplo, que se trate de mantener siempre informada acerca del tema, que es necesario que se realicen controles de glucosa, si lo puede hacer en su casa y tiene algún familiar del área de salud que la pueda controlar en buena hora y si no, pues acude al subcentro más cercano de su domicilio. También es necesario mantener controlados los niveles de colesterol, la presión arterial. Es muy importante también que pueda preguntar acerca de su salud ocular, ya que esta es uno de los primeros riesgos que corremos también al padecer esto de la enfermedad de la diabetes. También es muy importante pues que mantenga un plan de alimentación saludable, que salga a caminar, realice actividad física y pues recuerde que también esto ayuda a mejorar la sensibilidad de la insulina y que usted pueda mantener además un peso muy saludable. Y es muy necesario recalcar que una vez que usted empiece su tratamiento, siga de manera muy frecuente y trate de continuarlo al pie de la letra. Entonces, muchas gracias, señora Elisa, por haber sido Bueno, partícipe de esta entrevista. gracias, muy amable. Gracias. Bueno, gracias. Cuídense. Bendiciones. Gracias.